Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas Sí, la tardes. escuchamos. Muy bien. Vamos a ir esperando, ¿no? Como siempre, estilamos esperar antes de empezar, ¿no? En la clase, esperar a sus compañeros que van ingresando. Mientras tanto, pues tienen que tener, ¿no? Algún apunte muy cerca de ustedes donde puedan ir anotando. Esperamos a ver unos minutos. Esperamos a ver unos minutos. Mientras tanto voy a ir compartiéndose, ¿no? La pantalla. No sé si logran visualizar. Estoy compartiendo ya la pantalla. Sí, profesora, sí se logra. Ya, muy bien. No sé si todos logran visualizar mi pantalla. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Esperamos unos minutos, jóvenes y señoritas, antes de empezar, ¿no? Con la clase. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Lo estaba indicando, hay que esperar unos minutos, no como siempre esperamos, mientras van ingresando sus demás compañeros, antes de empezar con la clase. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes. Les estaba indicando, ¿no? Para los que recién están ingresando, hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Mientras tanto, vayan teniendo algún apunte, ¿no? No, el que no es de forma obligada, ¿no? Que puedan tener ustedes, ¿no? De tener su apunte, porque uno ya ve la manera, ¿no? De quizás ir anotando todo lo que se va a ir realizando en la clase del día de hoy. Esperamos para poder ya empezar con la clase. Cuando ustedes ingresen a las clases, tienen que tratar de ingresar con sus datos personales, ¿no? Donde están, o sea, ustedes matriculados. Si caso contrario no lo están, tienen que ir indicando, porque como bien saben, se toma asistencia, ¿no? Todos los días, o sea, las clases que se van realizando.
porque si están ingresando con otros datos va a ser bien difícil de ubicarles, ¿no? Para que puedan tomarle su asistencia de quienes están participando en la clase del día de hoy. Ahora sí, vamos a empezar ya con la clase. Muy buenas tardes con todos, ¿no? Recalcarles nuevamente mi saludo. Bienvenidos al Colegio SANE. Como bien saben, mi persona en sí llevamos dos áreas, lo que es el curso de matemática y también lo que es el curso de razonamiento matemático. Para lo cual, ustedes pues tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, en este caso, de las dos áreas que se lleva mi persona. Como bien sabe, aparte también que en la clase anterior ya hemos ido ya viendo, ¿no? Lo que era el curso de matemática, ahora vamos a ver lo que es el curso de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a métodos operativos. En este caso, pues, ¿no? Para algunos que quizás recién están ingresando, bueno, yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena, ¿no? Recalcarles nuevamente, ¿no? Bienvenidos al Colegio SANE. Darles la bienvenida, ¿no? Y eso, pues, y aparte de ustedes, pues, están con ese entusiasmo de poder terminar, ¿no? Lo que son sus estudios secundarios, para lo cual, pues, ustedes, ¿no? Más adelante van a quizás poder ir estudiando alguna carrera, ¿no? Pues, si ustedes empezaron a volver a estudiar, pues, bien, ¿no? Bien por ustedes, porque al final, todo lo que vamos a ir aprendiendo, realizando, eso va a ser para nosotros, pues, ¿no? Para uno mismo. Antes de nada, ¿no? Antes de empezar, indicarles pues todo lo relacionado a lo que es métodos operativos. En sí son, como indica pues su título, ¿no? Métodos, o sea, quiere decir que vamos a tener que aprender varios métodos, ¿no? En este caso, por lo menos 2 o 3 métodos vamos a tener que ir aprendiendo, ¿no? Para lo cual, ustedes pues tienen que tener en cuenta, en primer lugar, o sea, las recomendaciones, ¿no? Antes de ir indicándoles, la primera recomendación es que ustedes, ¿no? Tienen que tener apagados los micrófonos, en este caso para no ir interrumpiendo en la clase, ¿no? Si yo estoy hablando, quizás por ahí alguien está hablando y no nos vamos a lograr comprender. Para poder evitar esa interrupción, vamos a tener apagados nuestros micrófonos. Otra recomendación es que ustedes, ¿no? En este caso, tienen que participar en la clase, ¿no? Quizás con algunas dudas que puedan tener, quizás cuando yo al momento que voy consultando, o de cuánto sale, de cómo se desarrolla, pues hay que ir participando, ¿no? En este caso lo pueden quizás ir aprendiendo ya al micrófono o también escribiendo a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes deben de tener algún apunte, ¿no? Muy cerca de ustedes, donde puedan ir anotando todos los procedimientos que se va a tener que realizar, ¿no? En la solución de un ejercicio, para lo cual, en este caso, pues es muy importante, ¿no? El tema que vamos a aprender, porque van necesariamente, ¿no? Para todo o cualquier desarrollo de un ejercicio, siempre es importante, ¿no? Saber la parte teórica. Sin más que decir, ahora vamos a empezar e ir indicando, ¿no? La parte teórica, lo que se refiere a métodos operativos. O sea, en los métodos operativos son técnicas o también llamados artificios, o sea, nos ayuda a simplificar los problemas, abreviando, ¿no? Planteamientos tediosos y cálculos saturados. A continuación, estar muy atentos. En este caso vamos a ver los tipos de métodos operativos. En el primer método se llama, ¿no? Lo que es el método de falsa suposición o también llamado por el método del rombo. Es uno de los métodos, ¿no? Que permite resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener, o sea, lo siguiente. En este caso puede haber, ¿no? 2 incógnitas o variables, ¿no? En algunos casos lo consideran quizás incógnitas, otros también lo van considerando variables. Otro, tenga un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, o sea, el número total de elementos. Otro valor producido, ¿no? Por el total de elementos, o sea, se refiere también al total recaudado.
Lo que es otro es valores unitarios, o sea, el precio de costos unitarios, o sea, ventas unitarios, el número de patas, número de llantas, etcétera. ¿No? Eso ya va dependiendo, pues, en este caso, ya de los ejercicios. No necesariamente, o sea, todas estas condiciones que se va indicando, o las características, vamos a encontrar en un ejercicio, ¿no? Posiblemente quizá la primera y la segunda, o sea, las características, ¿no? Que vamos a tener en cuenta. Para este caso, ¿no? Como nos está indicando el método de falsa suposición o también considerado como el método del rombo, vamos a ver en sí dos casos, ¿no? En el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? O sea, en este caso vamos a tener, ¿no? La forma de un rombo, para lo cual estamos observando que en la parte inferior, ¿no? Estamos teniendo lo que es la incógnita. Para ello, ¿no? Tenemos, o sea, que lo que es la parte de la incógnita va a ser igual a ¿quién? En este caso, quizá algunos estarán preguntando a qué se refiere TE, NM, TR, N mayúscula, en este caso M, ¿no? Quizás estarán preguntando. Pues a continuación vamos a ir indicando a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, acá el T se refiere al total de elementos que vamos a realizar, vamos a tener que multiplicar ¿con quién? Con el número mayor por unidad. Ahí está, número mayor por unidad. Y luego, ¿qué vamos a realizar? Se va a tener que restar con el total recaudado. Y todo ello lo vamos a dividir entre quién, ¿no? Seguimos la flechita que se refiere al número mayor por unidad. Lo vamos a restar con el número menor por unidad. ¿No? Acá estamos observando en este caso, ¿no? Esta es una fórmula que ustedes pues tienen que tener en cuenta y saber de qué manera se va desarrollando, ¿no? Cuando la incógnita está en la parte inferior. Para poder comprender mejor, ¿no? Según esa fórmula que se ha ido indicando, a continuación estamos viendo. Por ejemplo, cuando les habla quizás una deuda que va a tener que pagar, ¿no? Utiliza billetes, quizás monedas. Para la solución de los ejercicios, ustedes tienen que utilizar lo que es el método del rombo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener que graficar, o sea, como estamos ahí viendo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice el ejemplo, para pagar una deuda de 130 soles, o sea, empleó billetes, dice, de 10 soles y monedas de 5 soles, ¿no? Y la pregunta nos dice, ¿cuántas monedas de los 25, o sea, cuando ha pagado dicha deuda son de 5 soles? O sea, cuando uno, o sea, con las monedas que está pagando, ¿no? Que en este caso de los 25, no se sabe si está, en este caso, ¿no? Nos está consultando de los, disculpen, de las monedas, ¿no? En este caso que se está pagando con los 5 soles, no sabemos, pues, cuántos está teniendo que utilizar, ¿no? Pues para ello, ustedes cuando siempre o encuentren, o cuando les habla de billetes o monedas, ustedes, pues, ¿no? Como en el caso uno que indicaba, ustedes tienen que ir dibujando ese rombo. De ahí ir ubicando los datos que según se va mostrando, ¿no? Para ello, pues, ustedes tienen que saber qué método van a utilizar, ¿no? En este caso lo sabemos, ¿por qué? Porque estoy realizando el ejemplo del caso 1, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en caso, o sea, me vienen varios ejercicios de los cuales, pues, no voy a saber cuál de los métodos voy a tener que aplicar para poder encontrar una solución, ¿no? Por eso les vuelvo a repetir, cuando ustedes, al momento que leen un problema y les habla referido a billetes o monedas, pues se está refiriéndose a utilizar el método del rombo. Entonces, ordenamos los datos de la siguiente manera. Ahí está, estamos observando el rombo. En primer lugar, en este lado, es se va considerando en ese lado el total de elementos, ¿no? Lo que está el número 25 es el total de elementos y esto de acá del 130 es el total recaudado, ¿no? Ahora, lo que ponemos en este caso, en la parte del 10 y del 5, que quiero decir que en la parte superior lo que está el 10 es el número mayor, ¿no? De elementos que se está utilizando. ¿Y cuál es mayor? Pues entre 10 y 5, el mayor es 10. Por eso va colocando en la parte superior. Y
Número menor de elementos es el número 5. Entonces, ustedes tan solo lo que van a realizar es guiarse, ¿no? De acuerdo a la flechita, pues, ¿no? Como nos indicaba en nuestra fórmula. En este caso, como nos está pidiendo de la parte inferior el número de monedas de 5 soles, eso va a ser igual a ¿quién? Al total de elementos, que es 25, van a tener que multiplicar por el número mayor. Luego lo van a restar con el total recaudado y luego lo van a dividir entre quién, número mayor y el número menor, ¿no? Que sería 10 menos 5. Y como si se dan cuenta, en este caso ya hemos encontrado una fracción y nos queda realizar una operación nada más. Para lo cual, ¿no? En este caso, primero vamos a tener que multiplicar el 25 por 10, que sale 250, ¿no? Y luego vamos a restar menos 130 y lo vamos a dividir entre ¿quién? 10 menos 5, eso sale 5. Luego, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la operación de la resta, ¿no? Que sería 250 menos 130, eso de ahí nos sale 120. Luego vamos a dividir entre 5 y 120 entre 5. Ahí la división es exacta, en lo cual nos sale 24 y por lo tanto vamos a decir que el número de monedas de 5 soles que se está utilizando son 24, ¿no? Y por lo tanto eso de ahí es la respuesta, porque nos está pidiendo, ¿no? O sea, con las monedas, ¿cuántas monedas de 25? De los 25, dice, con que pagó dicha suma, son de 5 soles. En otras palabras, nos está diciendo, o sea, en realidad lo que está pagando, o sea, esos 25, ¿no? En esos 25 que está pagando hay moneda, disculpen, hay billetes de 10 soles y también hay monedas de 5 soles, o sea, para que realice dicho pago. Por lo cual, ¿no? En este caso nos está preguntando para hallar la cantidad de monedas de 5 soles, ¿no? ¿Cuántas monedas está utilizando para que pague con él? Esa cantidad que es 25, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes y señoritas. No, Miss, está claro. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Vamos a ir continuando. Como bien saben, recién estamos viendo, ¿no? La parte teórica. No, hemos estado, en realidad estamos viendo recién el método del rombo, ¿no? Más conocido por el método del rombo, del cual hemos estado viendo ese caso 1, cuando la parte incógnita estaba o sea, se encuentra en la parte inferior, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en el caso 2? Cuando la incógnita está en la parte superior. Es muy similar, ¿no? O sea, si ustedes observan, es muy similar, lo único que varía es que va a ir ya por la parte inferior, ¿no? O sea, el total de elementos, voy a ir indicando, ahí está el total de elementos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por el número mayor por unidad, luego lo vamos a restar con el total recaudado. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a dividir ¿entre quién? Entre el número menor por unidad, vamos a restar con el número mayor por unidad. Y si se dan cuenta, la incógnita ahora está en la parte superior, ¿no? Encontramos, o sea, en la parte superior. El mismo ejemplo que hemos estado realizando del caso 1, lo voy a desarrollar, pero ya utilizando el caso 2 que quiero indicar. Que en este caso, o sea, ya nos va a pedir lo que son los billetes de 10 soles, ¿no? O sea, en este caso, dice, para pagar una deuda de 130, ¿no? Esas soles, dice, emplea billetes de 10 y monedas de 5 soles. ¿Cuántos billetes de los 25 con que pagó dicha suma son de 10 soles, ¿no? En este caso, las otras palabras nos está diciendo cuántos billetes está utilizando, ¿no? De los 25 que está pagando, para que pueda pagar en este caso, ¿no? La deuda que se tiene. Entonces, veamos en la resolución, vamos a ordenar, ¿no? Los datos de la siguiente manera. Comienzan, es muy similar, pues, ¿no? Lo único que va a variar son las flechas.
lo que era cuando la incógnita estaba en la parte superior, la flecha iba de esta manera. ¿Y qué sucedía acá? Esto ya iba por esta forma. ¿No? Pero como ya estamos viendo que nuestra parte de la incógnita está en la parte superior, lo que vamos a usar es lo primero, en este caso la fórmula, ¿no? Donde y va a ser igual al total de elementos recaudados, ¿no? Vamos a tener que multiplicar por quién, por el número menor, menos el total de elementos que se ha recaudado, todo ello dividido entre quién, entre el número mayor menos el número menor menos el número mayor. Lo único que nos queda es reemplazar, pero quizás algunos estarán preguntando a cuál se refiere, ¿no? Esto, por ejemplo, se refiere el total de elementos, ¿no? O sea, el TE, esto de acá va a ser el TR. Acá vamos a tener, ¿no? Quizás algunos están ingresando recién, pues tienen que saber a qué letra se va refiriendo, ¿no? ¿No? Tenemos TE, o sea, el total de elementos, ETR es total recaudado, el LM, ¿no? En este caso es un número mayor, y abajo tenemos el NM minúscula, se refiere al número menor. Lo único que nos queda es ir reemplazando, ¿no? Ahora vamos a tener que hallar el número de billetes, o sea, de 10 soles que se está utilizando. En este caso vamos a tener el total de elementos, que sería 25, y el número menor, que es 5. Lo vamos a restar, ¿no? Con el total recaudado, que sale 130, todo ello dividido entre ¿quién? Entre el número menor, que es 5, y lo vamos a restar menos 10, ¿no? Que es el número mayor. Continuamos desarrollando, en este caso, voy a continuar. ¿No? Continuamos desarrollando. ¿Cuánto sale 25 por 5, jóvenes y señoritos? ¿Cuánto sale, 25. jóvenes y señoritas? 125. 120. Muy bien, 125. Vuelvo a escribir el menos 130. Y restamos 5 menos 10. ¿Cuánto es? 5. Pero hay que tener en cuenta que sale negativo, ¿no? Sería menos 5. ¿Por qué? Es que como 10 es mayor, ¿qué signo tiene? Nunca debemos olvidarnos que sus signos de cada número o de cualquier número siempre está delante. Por lo cual, como el número 10 es mayor, en este caso su signo está adelante, es negativo, ¿no? Entonces nos sale menos 5. Ahora nosotros vamos a restar 125 menos 130. ¿Cuánto sale? 5. Menos 5. Negativo 5. Muy bien, menos 5. Y vamos a dividir ¿entre quién? Entre menos. Entre menos 5. Entre menos 5. En este caso, ¿no? Cuando vamos a dividir menos entre menos, ¿no? Primero se dividen los signos, nos sale positivo, y 5 entre 5 sería 1. ¿Qué quiere decir? Que el número de billetes, en este caso que está utilizando para que realice ese pago de dicha deuda, está utilizando tan solo un billete de 10 soles, ¿no? Y los demás está pagando con monedas de 5 soles. Y ustedes van a darse cuenta por qué. En acá tenemos, mira, nos decía 25. Y en el caso anterior, si ustedes recuerdan, hemos hallado las monedas de 5 soles. ¿Cuántas monedas de 5 soles ha usado? 24. 24. Y ustedes sumando con este 1 del billete que nos está saliendo, que es 1,
Sumamos, o sea, más 1, Seis. ¿cuánto nos sale? 6. 25. 25. ¿Y está cumpliendo o no está cumpliendo con la condición que nos indica nuestro ejercicio? Profe, ahí tiene que plantear los dos temas que lo planteó, ¿no? En el mismo ejercicio, en el mismo problema. En realidad, el primer ejercicio, o sea, es un solo ejercicio que estoy desarrollando en sí por dos casos, ¿no? En el caso 1 hemos hallado cuando la incógnita estaba en la parte inferior. Ahora, lo que estoy desarrollando es el caso 2, cuando la incógnita está en la parte, disculpen, en el primero era en la parte inferior y el otro pues era en la parte superior, ¿no? En este caso, estamos en el segundo caso que se está desarrollando, ¿no? La parte de la incógnita en la parte superior. ¿Y cuáles son? ¿Son los números, profe? ¿O como no entiendo esa parte? Que la incógnita y la parte rombo que la ha puesto ahí el ejercicio. Ya. O sea, este rombo en sí, los datos se pone tal como está, pero ustedes tienen que ver cuál es su pregunta, ¿no? En este caso, para nosotros, nuestra pregunta, como estamos en el caso 2, o sea, nos está preguntando del billete de 10 soles, ¿no? Suponiendo, o sea, estas flechitas que se está indicando, no van a poder quizás todavía verlo, ¿no? En este caso, tan solo obsérvenlo, los números que se encuentran, que está el 25, el 10, el 130 y el número 5. Y ahora, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Si voy a desarrollar o sea, mi incógnita está en la parte superior o está en la parte inferior, ¿no? Entonces van a ver, de acuerdo, en este caso, como nos está pidiendo del número mayor, entonces nuestra incógnita debe de estar en esa parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que guiarnos, ¿no? De acuerdo a esta flecha como se está indicando. Pero, si en caso nuestra incógnita es lo contrario, o sea, nuestra incógnita fuera acá, ¿qué vamos a hacer? Esta forma vamos a tener que guiarnos. Que Sí, si es el pero- primero, van a tener que multiplicar. O sea, en otro problema, miren, otro problema, o sea, en sí a veces tenemos que hacer lo mismo, ese planteamiento. No necesariamente. Eso va a depender de cuál, según les esté pidiendo, ¿no? Según les pida. En este caso, para que ustedes no me puedan comprender o entender, yo le he realizado el mismo ejemplo con esos dos casos. ¿Para qué? Para que sepan, ¿no? Cuántos billetes se está utilizando en este caso de 10 soles y cuántas monedas se está utilizando de 5 soles. Es lo que se saca, ¿no? Puede ser billetes o pueden ser monedas, o hasta incluso les pueden dar billetes, pero como bien saben ustedes, en los billetes hay de 10 soles, hay billetes de 20 soles, esos por los billetes que usamos nosotros, ¿no? Cuando hacemos cualquier compra que realizamos, pues, ¿no? O quizás pagar algo. O sea, usamos billetes, puede ser de 10 soles, 20 soles, hasta incluso de 50 soles, puede ser billetes de 200 soles, hasta de 100 soles, ¿no? Bueno, esos billetes que ustedes usan, les pueden, por ejemplo, decir billetes, pero, por ejemplo, el 10 y de 20 soles. ¿Quién es mayor? Pues 10 o 20 soles. El mayor es 20 soles. Entonces, como este es mayor, o sea, el 20 soles es mayor, ustedes van a poner ahí, van a escribir 20 soles y abajo van a escribir lo que es 10 soles. Por eso ustedes tienen que saber, ¿no? Por eso les decía, para que puedan desarrollar este método, va a haber o las palabras que va a decirles quizás billetes y monedas o tan solo billetes o quizás monedas también les pueden ir indicando, pero para la solución del ejercicio siempre se utiliza este método, o sea, el método del rombo. Por eso les indicaba, ¿no? Según las flechitas, ustedes van a tener que ver dónde, lo que acá he encerrado, por ejemplo, de los billetes de 10 soles. Entonces, como es ahí mi pregunta, me está diciendo 10 soles, o sea, esto de acá, ¿no? Que acabo de borrarlo. Van a tener que utilizar, o sea, esta fórmula.
¿no? Según la flecha que se va indicando de color rojito. Pero si en caso, ¿no? Por ejemplo, en el anterior, acá ya no les decía 10 soles, les decía 5 soles. Ya no era 10, les decía 5 soles. Y como era 5 soles, ¿qué es lo que tienen que usar? Con esta forma. Por eso les indicaba esta forma. O sea, la flecha del color verde es lo que se van a tener que guiar, ¿no? Ya no del rojo, tan solo del verde. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que multiplicar este 25 por el 10, luego van a restar ¿con quién? Con 130. Y luego lo van a dividir ¿quién? Este 10 que se tiene, van a restar con el 5. O sea, es otra manera ya de desarrollar, por eso el mismo ejemplo lo estoy realizando con esos dos casos. ¿Por qué he realizado el mismo ejemplo? Para que ustedes se den cuenta, como nos está diciendo, en este caso, ¿cuántos billetes de los 25 en total? Hay 25 que está pagando, pero del cual hemos encontrado en el ejercicio anterior que 24 son monedas de 5 soles. Y ahorita os hemos encontrado que hay un solo billete que utiliza de 10 soles. Y sumando ellos dos nos sale 25. No sé si tienen dudas. Miss, una consulta. ¿En qué momento podemos nosotros saber cómo utilizar la superior y la inferior? O sea, ¿en qué problemas? Lo que van a saber es, en acá les indicaba. Por ejemplo, acá dice 10 soles, ¿no? En el anterior nos decía 5 soles. Ahí es lo que les va a hacer la duda. Pero ustedes sí van a ir desarrollando. Por eso les indicaba. En este caso, como nos dice 10 soles, entonces, o sea, acá vamos a tener que encontrar y nuestra incógnita está ahí. Pero como en el ejercicio anterior ha sido de 5 soles, quiero indicar que nuestra incógnita está en la parte inferior, ¿no? Por eso ya se va a tener que usar el caso 1. Por eso esa incógnita como es ahí, por eso ya cambia las cosas. O sea, va a indicar de esa manera ya la flecha. De esa manera ya va a indicar, o sea, de color verde nomás, ustedes se van a tener que guiar, no del rojo, tan solo del verde. Todo depende según la pregunta que les indique. Puede ser de billete, o sea, o en billete, o monedas, o sea, del mayor. Si es mayor, entonces arriba está la incógnita. Nunca olvidarse, siempre se pone, o sea, el número mayor arriba, ¿no? En la parte superior. Y el número menor, ya sea en billetes, monedas, se pone en la parte inferior. De ellos dos nomás les van a consultar o les van a preguntar, porque si hay ejercicios que quizás tengan muy similar, ¿no? Como les estoy mostrando. Continuamos. Recién estamos viendo lo que es el primer método, ¿no? El método del rombo. Ahora, en el método del cangrejo es lo más sencillo que ustedes pueden ir utilizando, ¿no? También otros le conocen por el método de las operaciones inversas. Esto quiere decir, o sea, existen ciertos tipos de problema matemático, ¿no? Donde se resuelven por el método del cangrejo, lo cual permite encontrar, ¿no? Solución del problema en forma directa. Este método consiste en 2 columnas. En la primera columna, o sea, se anotan las operaciones o las cantidades del problema y el resultado final. Además, tener presente, ¿no? En caso de ganancias, antes de quizás indicarles, para lo más sencillo quizás un poco les va a confundir con lo que les voy a ir indicando, pero lo más práctico de poder comprender en este método del cangrejo es, si en caso, por ejemplo, ¿no? Nos dice hay 2 columnas, ¿ya? Esas 2 columnas voy a partir de esta manera. En este lado, ¿no? En mi primera columna y esta es mi segunda columna. En mi primera columna, por ejemplo, me pueden decir quizás aumentó. Entonces ustedes ponen tal como está. Aumentó una cierta cantidad, luego quizás disminuyó, luego era el doble. Entonces doble se refiere a una multiplicación, ¿no? Multiplican, por ejemplo, el doble después por 2. Luego posiblemente se va a tener que dividir, por ejemplo, ya dividen.
o posiblemente quizás, ¿no? Divide entre 2, posiblemente algo les pueda ir indicando, quizás disminuyó o quizás gastó, se refiere al signo menos. Y finalmente, al último les van a dar un cualquier valor. Por ejemplo, yo le voy a decir que sea en forma general. ¿Qué van a hacer en la segunda columna? Si la primera está aumentando, a este lado van a disminuir. El que sigue no está disminuyendo, van a aumentar. Cambian de signo. En el que sigue se está multiplicando, van a dividir. En el que sigue está dividiendo, van a tener que multiplicar. En el otro van a tener que sumar. Ahora, el último que les indica, lo único que van a hacer es esto. De lo que está, le van a, o sea, cualquier cantidad que está, lo suman más A. Luego el resultado que les sale, ¿no? Por eso se llama método del cangrejo. O sea, vamos a desarrollar de la última parte y vamos a llegar al inicio. O sea, en esta parte vamos a tener que encontrar nuestra solución. Pero teniendo en cuenta, depende ya de la operación que nos indique, ¿no? Por ejemplo, en esta parte nos está indicando una suma. Por ejemplo, esa suma que nos salga M, ¿no? Y ese resultado que me ha salido, ¿qué voy a hacer? Voy a poner M y lo voy a multiplicar ¿por quién? Por el número 2. Me va a salir un resultado, nuevamente voy a subir y luego ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo entre 2. Luego ¿qué voy a hacer? Voy a sumarle. Por eso se llama el método del cangrejo. Ya, o sea, vamos a tener que retroceder, o sea, de la última parte para poder llegar al inicio. Es lo más práctico posible para que puedan desarrollar los ejercicios, pero para poder comprender mejor voy a desarrollar, o sea, indicarles con ejemplos. Pero antes de nada vamos a continuar, ¿no? En caso de ganancias, dice, se coloca el signo más, ¿no? Puede ser ganancias o quizás me regala, ¿no? O quizás aumentó, va a considerar el signo más, siempre en cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación, o sea, el por. En ejemplo dice, ve, por ejemplo, compré 4 más, o sea, voy a poner más 4. Gané el doble de lo que tenía. Se refiere, pues, multiplicamos por 2. Suponiendo yo tenía 10 soles. Y me dice el doble. Entonces multiplico, pues no voy a tener que multiplicar por 2 y eso pues 10 por 2 me sale 20 y es el doble pues de 10. Ahora, en caso de pérdida se coloca, dice el signo menos, ¿no? Quizás yo perdí, quizás gasté, también puede haber la palabra gasté, si coloca el signo menos. Cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde, pero se vende o se regala, ¿no? En caso contrario se coloca el signo de la multiplicación, cuando no se conoce el valor numérico. En la segunda columna se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio, es lo que les estaba explicando, ¿no? O sea, en sí, en la primera columna nunca olvidarnos anotar tal como está, ¿no? Tal como nos indica, aumentó, restó, disminuyó, depende del signo, escribimos tal como está. Y en la segunda columna vamos a tener que ir cambiándole de signo, ¿no? Hasta el inicio. Ahora, es decir, hay que ir retrocediendo, o sea, de la parte del último vamos a ir, o sea, subiendo, pues, ¿no? En ese caso, retroceder y de esa manera, pues, vamos a ir obteniendo, ¿no? El resultado. De ahí el nombre del método donde las operaciones que se realizan son operaciones inversas a la primera columna. Es lo que les indicaba, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiarle de signo. Si está signo positivo, vamos a poner signo negativo. Si es una multiplicación, una división. Si es una división, una multiplicación. Esas operaciones que se va a realizar, hasta incluso puede haber raíz. Si es una raíz, nunca debemos de olvidarnos cuando llevamos al otro lado, va a tener que ser una potenciación. O sea, ¿qué quiero decir? Va a haber una base y lo vamos a elevarle al cuadrado, ¿no? Es lo que vamos a ir realizando. Veamos, ¿no? En este caso el ejemplo, ahí dice. Iris tenía cierta cantidad de dinero. Por su cumpleaños, dice, su mamá le dio 20 soles. O sea, no sabemos en realidad cuánto dinero, o sea, tiene, ¿no? ¿A quién me refiero? Pues de Iris. En este caso, dice, por su cumpleaños, su mamá le dio 20 soles. Cuando indica le dio, van a tener que utilizar la operación de la suma, pues. O sea, van a tener que sumar. Después, dice, su papá le dio el triple, ¿no? De lo que ya tenía.
A continuación, dice, su padrino le dio 80 soles, ¿no? Nuevamente le dio. ¿Qué operación va a tener que ser? Vayan ahí analizando. Ahora, en la noche, dice, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Al final, dice, le sobraron 100 soles. ¿Cuánto dinero tenía Iris al principio? Nos dice la pregunta. En otras palabras, nos está preguntando, pues, ¿no? En este caso, al inicio, pues, ¿cuánto dinero ha tenido Iris? ¿No? Porque ha habido su mamá que le ha regalado. ¿Qué más? Su papá le dio el triple, dice. A continuación, su padrino le dio también dinero. Luego ya se ha gastado, ¿no? Con sus amigas, la mitad de lo que ya había reunido y al final le ha quedado 100 soles. Pero no sabemos, pues, en realidad cuánto dinero ha tenido. Por lo cual, ¿no? Cuando ustedes vean o encuentren de esa manera, cuando les indica el triple, el doble, le aumentó, le regaló, hasta incluso puede decir le regaló, le dio, es cuando habla, o le sobró así de esas palabras, cuando hay, van a tener que utilizar por el método del cangrejo, ¿no? En este caso, o sea, las operaciones son ¿cuáles? Primero, su mamá le ha dado 20 soles. ¿No? Cuando le da, ¿qué operación van a utilizar? Van a tener que sumar más 20. Tan solo pongan así, más 20. No vayan a decir, pero tengo que sumar del dinero que ha tenido Iris más 20 soles. No. Así, tal como están, tal como les indica nomás en el ejercicio, ustedes ponen, ¿no? Por ejemplo, más 20 soles. Luego, ¿qué más sucede cuando es su papá? Su papá le ha dado el triple. Entonces, ¿qué quiere decir? Van a tener que multiplicar por 3. No sabemos cuánto dinero, o sea, con el dinero que ha tenido más que le han regalado su mamá, no sabemos cuánto ha salido, pero ese monto de dinero que tiene, vamos a tener que multiplicarle. ¿Por quién? Por el triple, o sea, por el número 3, ¿no? Lo único tal como está, vuelvo a repetirles, ustedes tienen que ir anotando. Luego, ¿qué más? A continuación dice su padrino le dio 80 soles. ¿No? O sea, cuando le ha dado 80 soles en total, más 80 soles. ¿Qué más? En la noche, dice Iris, invitó a sus amigas y se ha gastado la mitad de lo que había reunido. Tan solo lo que dice la mitad. Esto nada más, ¿no? ¿A cómo yo represento la mitad? Voy a tener que dividirlo entre 2, pues, ¿no? Suponiendo ha tenido quizás 200 soles. La mitad, o sea, voy a tener que dividirlo entre 2. De 200 yo divido entre 2, pues me sale 100 soles. O sea, de esa manera también pueden ir ustedes analizando, ¿no? Por algo estamos en el curso de razonamiento matemático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues nosotros vamos a tener que razonar qué operación es lo que vamos a realizar, ¿no? En este caso, como tan solo les dice la mitad, no les está diciendo dividan entre 2, tan solo les dice la mitad. Entonces, quiere decir entre 2. Y finalmente, ¿qué dice? Que al final le sobraron 100 soles. Ponemos los 100 soles que le ha sobrado. Eso de ahí, todo lo que he considerado es la primera columna. ¿Qué hago luego? Voy a hacer mi línea. ¿Para qué? Para poder cambiar, ¿no? Sus signos de quiénes, del más 20, del por 3, ¿quién más? Más 80 y entre 2. De ellos voy a cambiar de signo. El primero, ¿no? Me dice más 20, entonces va a ser menos 20. Del que sigue, por 3 me dice. Voy a tener que dividir entre 3. El que sigue me indica más 80, va a tener que ser menos 80. Del que sigue, entre 2 va a tener que ser por 2. O sea, si es una división, al otro lado va a ser una multiplicación. Hasta ahí más o menos yo les estaba indicando, ¿no? De forma general, qué es lo que se va a realizar. Ahora, para que ustedes comprendan, ahora sí, con este ejemplo, yo sé que lo van a entender, qué es lo que se va realizando, ¿no? Para poder ya ir obteniendo el dinero al inicio. Por eso es lo que yo les indicaba, que empezamos de la parte final, ¿no? Vamos, en este caso va a tener que subir el número 100, pero ese cuando sube, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que multiplicar por 2 y así voy a continuar y voy a tener que encontrar al inicio. Ese que vamos a encontrar va a tener que ser el dinero de ¿quién? De Iris. Por eso es lo que se aplica el método del cangrejo, porque nos está pidiendo, o sea, cuánto dinero tenía Iris al principio. Entonces subimos, ¿no? El número 100
¿Qué hago luego? Voy a multiplicar con el 2. 100 por 2 me sale 200. ¿Qué hago luego? Este resultado que me está saliendo va a tener que subir. Ahí está. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a restar menos 80. O sea, 200 menos 80. ¿Cuánto sale? 120. ¿Qué hago luego? Nuevamente ese resultado de 120 va a tener que subir y voy a dividirlo entre 3. 120 entre 3 me sale como resultado 40. Y finalmente vamos a tener que subir el número 40. ¿Qué hago luego? Voy a restarle menos 20. ¿No? 40 menos 20 y eso de ahí, ¿cuánto me sale? 20. ¿Qué quiere decir? Que al inicio Iris ha tenido 20 soles, ¿no? Ha tenido 20 soles. De ahí le han regalado, ¿no? Su mamá 20 soles, luego su papá el triple de lo que ya tenía, luego que más su padrino le dio también 80 soles, luego incluso invitó a sus amigas y se gastó la mitad de su dinero y al final todavía le ha sobrado sus 100 soles. Pero hay que tener en cuenta que tan solo al inicio Iris ha tenido 20 soles. Por eso lo que se desarrolla por este método del cangrejo. Entonces, a la respuesta vamos a indicar que al principio Iris ha tenido o tenía 20 soles. Tres, método de las diferencias. Método del rectángulo, ¿no? En este caso ya vamos a aprender el tercer método. El primer método hemos aprendido método del rombo, el segundo método más conocido por el método del cangrejo y ahora finalmente el método del rectángulo o también método de las diferencias. Cuando en un problema, o sea, de matemáticas se refiere a pérdida total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones o momentos donde uno, o sea, en momentos uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces, el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. En otras palabras, estoy queriendo indicarles que si en caso les indica, por ejemplo, pérdidas o quizás les indica ganancias, ¿no? O sobra, esas palabras cuando les indica van a tener utilizar por el método del rectángulo. Por eso para ustedes, para que se den cuenta, o sea, tienen que conocer las palabras claves, ¿no? Donde puedan saber cuál de los métodos van a tener que utilizar. Y la forma es la siguiente. Tenemos el elemento A1 y el elemento A2. ¿Qué se hace? Se va a tener que realizar la operación de la resta, ¿no? En este caso, o sea, hay sobra más falta. No, pero en este caso, para la solución del ejercicio, lo que se hace es lo siguiente. La parte de la derecha donde está la sobra más la falta, o sea, vamos a tener que sumarlo ambos, ¿no? Sobra más falta. Ahora vamos a dividir con el elemento, en este caso puede modificarse jóvenes y señoritas. No vayan a pensar de acuerdo como va indicando, ¿no? O sea, no es que yo voy a restar del elemento A1 y voy a restar con el elemento A2. Puede suceder lo contrario, ¿ya? Puede suceder lo contrario. En este caso puedo restar el elemento A2 con el elemento A1. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, ustedes cuando realicen la operación de la resta tiene que ser del número mayor menos el número menor. El único que varía. Por ejemplo, acá en la suma pueden sumar de esta manera, o sea, de arriba abajo, o también pueden sumar de arriba abajo o puede ser de abajo arriba, ¿no? Esas son dos maneras también igual. Lo importante es que en la suma va a salirnos lo mismo, ¿no? Lo único que sí, para que sea positivo nuestro resultado, hay que tener en cuenta que en este elemento tenemos que restar del número mayor menos el número menor. Veamos a continuación el ejemplo y nos dice lo siguiente. Nos dice, ¿no? Compré, dice, 8 libros y me sobraron 4 soles, ¿no? Yo les indiqué, cuando les habla la palabra sobraron, quizás faltaría, ¿no? Esas palabritas, voy a tener que utilizar el método del rectángulo, ¿no? En este caso, ¿qué más dice, no? El ejercicio o el ejemplo, pero si quisiera comprar 15 libros, me faltaría 80 soles.
¿Cuál es el costo de cada libro, no? En este caso nos está pidiendo, pues, cuánto cuesta cada libro. En este caso, para la resolución, nunca olvidarnos, acá arriba es lo que sobra y acá abajo es lo que falta. Acá el elemento puede ir variando, ¿no? En este caso, quizás puede estar el mayor, al menor. Pero en este caso hay que tener en cuenta, como nos está diciendo, compré 8 libros, primero se pone los 8 libros. ¿Qué más dice? Me sobraron 4 soles. Pongo acá lo que está sobrando 4 soles. ¿Qué más nos dice? Pero si quisiera comprar, dice 15 libros, ahí está 15 libros, me faltaría 80 soles. O sea, abajo pongo los 80 soles. Hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, de lo que parte de este lado, lo que sobra y falta, sí, normal, podemos ir sumando. O sea, 4 más 80 o 80 más 4 es lo mismo. Pero, ¿qué sucede en el otro lado? ¿Voy a tener que restar de arriba abajo o voy a restar de abajo arriba? ¿Cuál de ellos? De abajo arriba. Muy bien. Nunca debemos olvidarnos que debemos de restar del número mayor menos el número menor. ¿Mayor quién es? Pues 15, ¿no? En este caso, mayor es 15, porque el 8 es menor. Entonces, el precio unitario del libro va a ser lo siguiente. O sea, 4 más 80 es en soles. Ahora 15 menos 8 es en libros. Seguimos desarrollando, ¿no? En este caso ya sumando en la parte del numerador, que es 4 más 80 nos sale 84 y 15 menos 8 nos sale 7. 84 entre 7, ¿cuánto es? 12 soles. ¿No? ¿Qué vamos a decir? Que el precio unitario del libro es 12 soles. ¿No? Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando el precio de cada libro es 12 soles. O sea, 12 soles cuesta cada libro. Y si ustedes quizás quieren saber, ¿no? No necesariamente la pregunta, por ejemplo, les puede decir cuánto es el costo de cada libro. Les puede indicar ahí en la pregunta, les puede decir cuánto dinero o tenían, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tener que multiplicar, por ejemplo, por cualquiera. Ustedes multiplican, en este caso, ¿no? Por ejemplo, dinero, si quieren saber, o sea, si quieren comprar 8 libros, ¿les cuesta cuánto? 12 soles. Ustedes multiplican. ¿Y cuánto dice les sobra? 4 soles. Por eso lo van a sumar. Pero, ¿qué pasaría? ¿No? En este caso, a ver, comprueben, tiene que salir el mismo resultado. ¿No? Vamos a desarrollando, a ver, 8 por 12, en este caso sale 96 más 4, nos sale 100. 100. Pero, ¿qué sucede si tengo 15 libros? Quiere comprar 15 libros a 12 soles, o sea, multiplicamos, pero dice le faltarían. Cuando dice faltarían, acá ya van a hacer la operación de la resta, ¿con quién? Con 80 soles. Entonces multiplican 15 por 12 menos 80. ¿Cuánto sale? También sale 100. Y si ustedes se dan cuenta, está saliendo el mismo monto de dinero que se tiene. Es lo que estoy tratando de comprobarles para siempre y cuando les indicara cuánto de dinero tenía, ¿no? Para poder comprar ese libro. De esa manera es lo que se va desarrollando. ¿Qué es lo que hacen? Este 8 que tienen, multiplican con la cantidad, lo que cuesta el libro, y luego lo van a tener que sumar ¿con quién? Con 4 soles. Luego, ¿qué hacen el otro? O sea, este 15 multiplica con la cantidad de libros y van, como dice, faltaría, van a tener que hacer la operación de la resta. Es también otra manera de poder ir comprobando si en caso nos indicaran cuánto de dinero ha tenido. Si se dan cuenta, este ejercicio yo puedo realizarlo con otra pregunta, ¿no? Vamos a ver los ejercicios, ya para poder ir terminando con la clase. Nos dice, entre gallinas y conejos, dice, se cuentan en un corral 48 cabezas y 158 patas. ¿Cuántas gallinas y conejos hay? En este caso, ¿no? Para la resolución,
tienen que hacer por cualquiera de los métodos. Puede ser del rombo, puede ser incluso del rectángulo o puede ser el método del cangrejo, ¿no? En este caso ordenamos, ¿no?, los datos de la siguiente manera, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener que utilizar, ¿no?, en este caso el método del rombo, del cual tenemos, o sea, 48 cabezas, pero en total, ¿cuántos son? 158. Ahora acá, en este caso se cuenta la cantidad de patas, porque esto lo que vamos obteniendo del 158 son la cantidad de patas que se tiene, tanto gallinas y conejos. En este caso, el mayor, ¿no? ¿Cuántas patas pues tiene el conejo? Se pone 4, y ¿cuántas patas tiene las gallinas? Se tiene 2. Yo estoy deduciendo del problema. En el problema no me está diciendo la gallina tiene tantas patas, el conejo tiene tantas patas. No me está indicando, ¿no? Entonces, para lo cual realizamos de esa manera, ¿no? Y en este caso, como nos está pidiendo cuántas gallinas y conejos hay, pueden aplicar por cualquiera de los métodos, ¿no? De ahí al final van a ir sacando nada más o deducir, o de lo que van encontrando van a restar, pues, ¿no? Si en total son 48 cabezas, cuando uno contamos, pues va a tener que ser, ahí estamos sumando las cabezas de las gallinas y de los conejos. En esto de acá, ustedes ya pueden ir desarrollando por cualquiera de los métodos, pero sí les va a tener que salir lo mismo, ¿no? Hallando en primer lugar la cantidad de número de gallinas, porque en sí nos pregunta gallinas y conejos. En las gallinas tenemos que es 48 por 4, menos 158, ¿entre quién? 4 menos 2. Y el número de gallinas, o sea, cuando nosotros multiplicamos 48 por 4 sale 192, menos 158, todo ello dividido entre 2. Y el número de gallinas, ¿no?, restando 192 menos 158 sale 34, dividido entre 2, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? $17, Miss. 17, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es el total de gallinas que se tiene, pero a nosotros nos está preguntando cuántas gallinas y conejos hay. ¿Qué vamos a realizar? Hallando la cantidad de conejos. Si, como bien sabemos, en total son 48 cabezas, quiere decir sumando, pues, ¿no? Entonces, para ello, lo único que vamos a hacer es restar, pues, en este caso, de la cantidad de gallinas que ya hemos encontrado, que sería 48 menos 17, ahí estamos obteniendo 31. Entonces, ahí tenemos que la cantidad de gallinas es 17 y la cantidad de conejos es 31, ¿no? Por lo cual, ahí se está obteniendo tanto de las gallinas y los conejos. Vamos a ver en último ya ejercicio para poder ya terminar con la clase, ¿no? Tenemos el ejercicio 2, nos dice la edad de Luis, dice se duplica, al resultado se le suma 12 para luego dividirlo entre 15, al resultado se le extrae la raíz cuadrada para finalmente regalarle 2, obteniendo 0 años. Ahí tiene que hacer el método del cangrejo, profe. Muy bien, el método del cangrejo, ¿no? Porque la pregunta acá no dice cuál es la edad de Luis. En realidad, todo lo que se está dando esos datos son edades, ¿no? Entonces, en la resolución vamos a hacer por el método del cangrejo. Primero dice la edad de Luis se duplica, multiplicamos por 2. ¿Qué más nos dice? Al resultado se le suma 2, o sea, vamos a sumarle más 12, para luego dividirle entre 15. O sea, dividimos entre 15. Luego, ¿qué más? Al resultado se le extrae la raíz cuadrada. Sacamos su raíz cuadrada. Para finalmente dice restarle 2. Le restamos menos 2. Y al final se está obteniendo 0 años. Esa es nuestra primera columna. Ahora en la segunda columna, ¿qué vamos a realizar? Cambiamos de signo. Si el primero se multiplica, en el otro lado vamos a dividir. En el que sigue, se está, ¿no? En la siguiente, se está sumando, al otro lado vamos a restar. En el que sigue, está dividiendo, vamos a tener que multiplicar, ¿ya? Cuando, por ejemplo, si tenemos ahí raíz cuadrada, al otro lado nunca debemos de olvidarnos que vamos a poner la base, en este caso, la base, por ejemplo, puede ser cualquier número, y lo vamos a elevarle al cuadrado, ¿ya?
elevarle al cuadrado. De esa manera es lo que se va llevando cuando es una raíz. Y finalmente vamos a tener que sumarle más 2. ¿Qué hago luego? Empiezo del final. Ese 0 va a subir y lo voy a sumar más 2. 0 más 2 es 2. Ese 2 va a subir y lo voy a elevarle al cuadrado. Y 2 al cuadrado quiere decir pues 2 por 2, o sea, la base, como es 2, se va a tener que multiplicar 2 veces porque nuestro exponente nos dice 2, ¿no? Y sale 4. Luego ese 4 va a subir y vamos a multiplicar por 15, sale 60. Ese 60 va a subir y voy a restarle menos 12, me va a salir 48. Y finalmente ese 48 va a subir y se va a dividir entre 2. ¿Y cuánto va a salir? 24. Es sencillo, ¿no? Ustedes sí que saben. Lo único quizás un poquito que acá les ha complicado cuando así quizás raíz cuadrada. Ya, cualquier duda pueden ir consultándome, ya, mi número personal. Esa sería la respuesta, que Luis tiene 24 años. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Cualquier duda pueden ir consultando a mi número personal. Muchas gracias Ya, por su profe, atención. gracias, nos vemos. Ya, profesora, gracias.